pausas y demás. Adelante, Neymar. Hola chicos, bueno, buenas tardes, buenas noches a los que ya les oscureció. Hoy contamos con la clase de Micaela Hierro, que es la presidenta de la Sociedad de Cultura Democrática. Le voy a hablar un poquito de ella. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Salta y magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Chile. Se ha desempeñado como coordinadora académica de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Miguel de Cervantes, en Chile. Dictado clases sobre humanismo, economía social de mercado, gestión y globalización y posmodernidad. Además, ha desempeñado Se ve que se le congeló el internet a Neymar. No te preocupes, Eh, Caro. Yo sigo. Me Sí. cobran por cosas. Esto es gratis. Ahí veo que se vuelve a conectar, pero ahí. Bueno, no sé si quieres seguir a Neymar, pero en sí la presentación, si quieren, puedo decir informalmente y presentarme. Además de haber dado clases a nivel universitario en distintas materias, de hecho una materia es liderazgo y conducción de equipo en la Universidad de El Salvador, en un curso de posgrado. He dado otras materias que justo es lo que estaba mencionando en el Neymar cuando se le cortó. Tengo experiencia principalmente en sociedad civil, pero he trabajado tanto con el sector público, en organismos internacionales. Justamente eso me dio como esa experiencia en los distintos sectores, también en el sector privado, poder intermediar y comprender los distintos puntos de vista a la hora de gestionar proyectos de desarrollo, proyectos de gestión pública y poder conducir equipos, que esto es un desafío tanto en sociedad civil, tanto en partidos políticos, en un movimiento, partidos políticos ya consolidados, los que no, los que tienen que definir cómo convocar y afiliar y sumar nuevos miembros de la sociedad civil. Todo el tiempo uno está trabajando y desarrollando equipo, sumando voluntarios y sumando miembros, gente que entra, que sale, que pasa por una etapa. Bueno, esa experiencia me llevó a investigar sobre el tema del liderazgo y conducción de equipo, porque ha sido un desafío y sigue siendo un desafío para mí. Así que más allá de la investigación teórica, todo lo que he desarrollado en el material, que lo habrán visto, es en base a la experiencia propia. Entonces, yo quisiera en primer lugar, esta clase es una clase participativa, así que espero que esto sea más una conversación. Vamos a hacer un par de ejercicios, vamos a por ahí repasar los contenidos, pero en primer lugar quería saber cuántos de ustedes han podido leer el material, qué le ha parecido, quién lo ha hecho. Yo vi alguna presentación de ustedes en el foro que dejamos en la plataforma. Alguno de ustedes ya me ha contado cómo ha sido su camino de líder, pero en el material verán que yo como pongo como importante poder identificar claramente cuál es un antes y un después a la hora de decidir e involucrarse en la vida política. Entonces, no sé si alguien quiere compartir. Le damos la palabra a 2 o 3 de los que esté, simplemente abra el micrófono y tome la palabra. La consigna es por ahí compartir esto, el punto de partida. Sí. Por ahí, en relación a lo que decías,
yo leí el material, no en profundidad, pero sí lo leí, y me encantó la parte que habla de comunicación del equipo, ¿no? Eso en relación lo llevé a mi trabajo y a las actividades del club y demás actividades que uno desarrolla, y cuando hablaba de honestidad y de cómo uno, el intercambio que uno tiene que desarrollar con el otro para poder hacer una buena comunicación y que el equipo pueda permanecer, ¿qué palabra podría usar? Como estable y bien comunicado. Esa parte me pareció muy clara, y a nivel personal lo voy a empezar a practicar porque es algo que particularmente me cuesta mucho. Qué bueno escuchar que es útil el material. ¿Alguien más quiere hacer un comentario del material o algo que les haya llevado como a meditar a nivel personal? Porque de eso se trata, ¿no? De que lleven estos contenidos a hacer una autoevaluación de su propio liderazgo, cómo trabajan con el equipo, quiénes lideran el equipo o quiénes trabajan en el equipo y uno ve ciertas cosas. ¿Alguien se anima a hacer un comentario? Sergio levanta la Buenas, mano para hablar. sí, buenas tardes. Lo ponía entrando, ¿verdad? Al chat. De hecho, que la clase y el material me ha parecido muy, puedo decirlo que es muy profundo en cuestiones de revisiones personales, ¿verdad? Lo dije, o sea, está encaminado, creo, a cuestionar muchas de las prácticas que muchas veces tenemos a nivel personal, pero que también podemos ver dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestros grupos. Y yo creo que es interesante tomarlo también como un instrumento de análisis de los liderazgos que estamos promoviendo dentro de las organizaciones. Me gusta el enfoque de que un líder es un servidor primeramente, ¿verdad? De que debe estar dispuesto a servir para poder hacer un buen papel. Eso me ha encantado. Y quiero apoyar también la parte de lo que decía el compañero anterior en el tema de comunicación. Creo que muchas organizaciones tienden a fracasar cuando la comunicación no está muy clara. Y creo en la clase usted hablaba bastante de la gestión del conocimiento, y eso es básico en las comunicaciones institucionales, y creo que es algo que debemos de fortalecer a nivel de las organizaciones. Pues. Muchas gracias por eso. Gracias. Ahí veo que Mari Baez de Paraguay levantó la mano, así que Mari. Buenas noches a todos. Desde mi experiencia personal, he tenido la bendición, digo yo, de ser líder. Siempre he tratado de ser una líder que haga participar a todos sus integrantes, porque yo creo que un líder tiene que tener la capacidad también de involucrar a su equipo. Para mí el liderazgo no significa ser un capitán, sino trabajar en conjunto, porque creo que eso es lo que hace un líder, trabajar en conjunto. Y en todas las plataformas en las que he estado, siempre mi filosofía ha sido que un buen líder tiene que ser aquel que motive, tiene que ser un líder que tenga la comunicación contundente, un líder que ayude a sumar y no a restar. Y creo que mi equipo, con varios equipos que yo he trabajado, tanto político, también con otros pares en otros países, me ha dado una concepción un poco más abierta de lo que es liderazgo, porque todos nos dicen cómo tenemos que ser líder, todos estudiamos como para ser un poco líder, pero para mí el concepto de liderazgo es más de experiencia, porque lo que uno lee tiene que aplicarlo en la vida cotidiana y no siempre es así como se lee en los libros. Entonces uno como líder, como cabeza de equipo, tiene que buscar la manera de que su equipo sume y no reste. Y eso es lo que yo he hecho como líder. Yo no quiero ser líder, a mí me eligen ser líder,
Eso yo, cuando me dicen, ¿quieres ser líder? No, porque yo quiero dar la oportunidad a los demás, pero no sé qué ven en mí, que siempre me eligen para ser líder y yo con mucho gusto lo hago, pero reitero, y esto de último, para mí ser líder es básicamente de experiencia y una buena comunicación. Un buen líder tiene que ser aquel que motive y que involucre a su equipo para lograr un fin. Pues Gracias. gracias, Mari. No, pues ese es un poco lo que he querido transmitir. Cursos de liderazgos hay un montón y distintos tipos y verán, es muy múltiple. Lo que queremos transmitir desde Cultura Democrática y la academia en particular es una visión humanista. Entonces la vocación de servicio es claro. Esto que decías tú, Mari, bueno, yo no quiero ser líder, pero bueno, me terminan eligiendo y quiero, bueno, el potenciar los demás, en una parte hablo de que más que ser líder un equipo, es mejor ser líder un equipo líder, ¿no? Potenciar a los demás miembros del equipo para que todos crezcan y eso potencia definitivamente a la organización, partido político, el movimiento, que sea, el grupo, el colectivo del cual estemos hablando, liderazgo. No todos se reconocen como líderes y ese es el punto por ahí de partida, el poder identificar, bueno, cuándo fue, cómo se comenzó. Trabajo mucho con activistas y me dice, yo no quiero ser activista de derechos humanos. Cuando empiezan a violar los derechos humanos empiezo a hacer algo y al final termina dando el ejemplo porque está luchando por ciertos valores, entonces por transmitir y ser ejemplo de lucha y transmitir valores, estás ya de alguna manera movilizando al contexto porque estás movilizando con el ejemplo, ¿no? Entonces, entre las primeras observaciones, esto de ser líder de uno mismo, líder del entorno, a veces de amigos, familias, cosas, de poder también contribuir a que otros crezcan también entre los amigos, ¿no? Digamos, yo siempre digo, a nivel familiar, yo soy al final la que se termina ocupando de las cosas familiares y eso es resolviendo, si hay algo, trámites, cosas, es de tomar liderazgo entre 5 hermanos. Me imagino que los que tengan familia numerosa, siempre hay alguien que toma, ¿no?, un liderazgo, un protagonismo en ciertas cuestiones, ¿no? Y para cada cosa, ¿no? Cada uno tiene un rol. Y eso es otra de las cosas que quiero destacar aquí, que cuando analizamos en el equipo, vemos distintas características de las distintas personas. Entonces los invito a detenerse, a evaluar, bueno, yo no puedo pretender que todos hagan lo mismo, que todos tienen la misma cosa. De hecho, cuando sumo a alguien en el equipo, cuando hay alguien que se integra, tengo que ver cuáles son sus intereses, cuáles son sus capacidades, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que lo motiva a hacer. Entonces, para poder darle, bueno, en función a lo que quiere, y hay a veces que hay gente que tiene muchas aspiraciones, pero no tiene la capacidad, y no por ello tipo, de dejarlo atrás, hay que motivarlo, pero para que no se desanime hay que ayudar a darle las herramientas para que realmente pueda, porque si no, a la larga se va a desanimar y se va a ir, digamos. Entonces, si le das una función o uno designa una función a una persona porque está motivada y quiere involucrarse de esa manera, si no le das las herramientas, la información, y, digamos, tarde o temprano no termina cumpliendo el rol y puede estar ahí y se puede estar frustrando. Entonces, a la hora de convocar y trabajar en equipo, conocer, y eso es acercarse, eso es ver, observar, interesarse por la persona, conocer la persona que tenemos al lado. Y ese es, en definitiva, es el enfoque humanista, donde si pretendemos ser políticos y liderar y contribuir a una sociedad mejor y contribuir desde una posición de poder, por ahí aspirar a competir por un cargo público,
para que después de que me elijan concejal, diputado, etcétera, poder contribuir con un proyecto de ley o con una gestión de una política pública determinada para hacer el bien. En definitiva, uno está buscando posicionarse para tener poder, para poder influir para bien en la sociedad. Ahora, eso comienza no solamente cuando obtengo ese puesto de poder, sino desde el momento ya que uno decide estar involucrado en política. Y eso empieza en el día a día, cuando uno trabaja con el equipo. Uno trabaja y puede cambiar y facilitar y puede contribuir al bienestar de esa persona y de potenciar. Entonces, si yo contribuyo a que parte de mi equipo crezcan como personas, como líderes y se posicionen en carrera política, yo ya estoy haciendo un bien. Entonces, ya aparte de, por más de que todavía no me elijan diputado o no salga electo porque no conseguí los votos determinados, yo ya estoy, ¿no? Entonces, esa es la primera ganancia. Yo eso quería, es parte de la transmisión que quería acercarles las reflexiones. Entonces, ser líder de uno mismo, también ser líder en el entorno, familia, amigos, el equipo, y después de un grupo determinado. Y en un grupo determinado tienen una misión, todos tienen una misión. En cada uno de los partidos donde ustedes militan, las coaliciones políticas, movimientos, porque acá hay partidos, movimientos y coaliciones, tienen una misión determinada. Ahora, todos tienen en claro, y ahí les doy una pregunta, y aprovechemos también este tipo de espacios para hacer reflexión y conocernos mutuamente, ¿no? Todos tienen en claro para qué están en el partido, cuál es la misión del partido, cuál es y en qué contribuyen ustedes para que realmente el partido alcance su misión. ¿Alguien que quiere compartir? ¿Alguien se anima? ¿Alguien de Nicaragua, de Venezuela? Está Que tiene Eliezer de Nicaragua. Nicaragua, perfecto. Buenas tardes a todos y todas, Eliezer Núñez de Nicaragua. Y bueno, es un gusto poder compartir con nosotros. Hablando sobre el liderazgo, creo yo que el liderazgo humanista es la prueba de el liderazgo auténtico, un liderazgo que es genuino, ¿ya? Y que es propio de nuestros días, digamos, y puede llegar a ser difícil de conseguir, dado que es lo contrario, es el antónimo de toda una costumbre caudillista que se impone en organizaciones políticas, organizaciones de sociedad civil, partidos políticos, y así, y en nuestra América Latina, incluso en el siglo pasado, incluso en este siglo XXI, vemos esa costumbre caudillista imperando en los países y se refleja en las dictaduras que tenemos actualmente. Alguien preguntaba allí en el chat, preguntaba cuáles son las características de un líder, y bueno, creo que un líder está para liderar el trabajo en equipo, ¿ya? De lo contrario, pues solamente lo que haría sería imponer su criterio, su voluntad, si no está para orientar o dirigir el trabajo en equipo. Si lo que va a hacer es imponer sus ideas, entonces no estaríamos hablando de liderazgo, sino que estaríamos hablando de caudillismo. Y creo que otra de las características importantes que hay que tomar y que debe tener el líder en cuenta siempre, ¿ya?, es esa congruencia, sobre todo nosotros que somos líderes o que estamos orientándonos al liderazgo político. Es esa congruencia política, esa coherencia entre el discurso y la acción, entre la narrativa y la acción, porque tiende a ser muy común y los liderazgos se van al suelo, ¿ya? Se pierden los liderazgos, se destruyen cuando te encontrás a un líder que en el discurso te dice otra cosa, te dice una cosa, pero a la hora de actuar,
a la hora de que toca ver la acción de ese líder, te vas a dar cuenta que solamente son palabras vacías que ni siquiera él comprende o que ni siquiera él tiene el ánimo de llevar a hecho. Eso es todo y buenas tardes. Oh, gracias. Ahí, bueno, la coherencia es parte de lo que yo pongo entre las características, hablando de integridad, la credibilidad, la imagen positiva de un líder, es parte para que sea íntegro, tiene que ser coherente, ¿no? Uno puede a veces ser dispar entre el accionar, porque obviamente uno desea, a veces uno habla y expresa un deseo y proyecta verbalmente una imagen de liderazgo, que es la aspiración que uno quiere con estos valores y demás. Y después está por ahí hay una brecha con el accionar. A veces el accionar en el día a día uno no... Pero eso también tiene que ver con el desarrollo de uno como persona, y uno tiene que tener también la humildad de trabajar con los defectos, porque todos tenemos defectos, porque, digamos, entre el deseo y la realidad a veces hay una brecha. Ahora, sí, en esa coherencia uno tiene que ser humilde y ser sincero, y tiene que ser... siempre no mostrarse como soberbio, sino ser humilde, ¿no? No digo, bueno, yo soy esto, no, yo estoy trabajando para hacer esto, y esta es la imagen que quiero proyectar, esto es mi deseo. Ahora, también tener que reconocer que uno también se equivoca. Un tipo de liderazgo como más honesto y humilde. Alguien me preguntaba por ahí en el chat de cuáles son las características del líder, y esto es, lo pongo en el documento, es totalmente como arbitrario, ¿no? Yo puse 4, que desde, creo que de la visión humanista debería, o sea, son las características de un líder, que para mí un líder proyecta una visión. La gente lo sigue porque está transmitiendo, este es el camino a seguir, ¿no? Tiene una visión, entonces la gente lo sigue por ello. Una pasión, porque y de alguna manera demuestra un accionar, la integridad, con una cierta credibilidad, y eso es parte ya como de las características de un liderazgo humanista, porque después está el líder que es más pragmático, el deshonesto, el corrupto. Obviamente no es el tipo de liderazgo que queremos nosotros. Y después un liderazgo responsable, que hace, se hace cargo de sus acciones, las buenas como las malas. En fin, el promover el ejercicio de una ciudadanía responsable desde el vamos, desde el ser ciudadano hasta cuando le toca ejercer algún tipo de poder, de liderazgo, de posición. Yo hablabas recién el tipo de liderazgo más caudillista, ahí yo comparaba un poco también, esto lo desarrollé totalmente aleatorio, ¿no? Esto es parte como de mi experiencia, no lo saqué de ningún libro, pero por un lado uno puede ver el líder formal y el líder informal, el líder jerárquico, el líder colaborativo, el de coordinación, uno como más horizontal, y este es lo que nosotros buscamos promover, un liderazgo horizontal, no el caudillista, es como totalmente antagónico, ¿no? Hay que reconocer que hay gente que sigue al poder, o sea, la gente común admira a alguien que ya está posicionado, y hay gente que admira el conocimiento, entonces hay distintos tipos de liderazgo. O gente que sigue a una cosa por una oportunidad, por las oportunidades, y ahí están las motivaciones. Cuando manejan el equipo ven a veces, no, yo trabajo en cosas porque realmente estando cerca de cosas yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo ser yo, no sé.
tengo oportunidades de becas, tengo oportunidades de poder trabajar, de expresarme, poder actuar libremente, de contribuir, más allá de la gente que se acerca a un líder porque ese líder te puede conseguir un cargo, no, porque te puede posicionar acá, te puede conseguir un empleo, en fin. Y el liderazgo, yo creo que es, por ahí son los menos y es el más clásico, cuando uno define el liderazgo clásico, que es por el carisma, la gente que es el que irradia, dice, bueno, es el que cuando éramos chicos dice, bueno, el que es líder nato, entonces que todo el mundo lo rodea, etcétera, y esa persona es líder porque naturalmente, porque es simpática, porque es esto, porque hace chistes, porque es el payaso del grupo en el colegio, digamos, o esas personas que son líderes por su propio carisma. Pero no es el único tipo de liderazgo. Para mí, ahí quise de alguna manera enumerar distintos tipos de liderazgo. Hay gente que es por algo más técnico, digamos, y es porque ha descubierto un nicho, entonces la gente se acerca y yo quiero contribuir a eso. En fin. ¿Alguien más tiene algún comentario o, digamos, o duda con respecto a esto? Voy a revisar las preguntas mientras tanto. Ahí María dice, muchas veces hay políticos que no son ni líderes ni aportan nada en su partido. Ahí nos damos cuenta que los verdaderos líderes muchas veces no son los políticos. Buenas tardes. Sí, bien. No, es que bueno, usted en la exposición, ¿verdad? En el video, usted hacía referencia precisamente a esos aspectos que está tocando. Muchas veces creo que caemos en esta trampa de delegar liderazgos quizás en las personas que hablan más, ¿verdad? Como lo decía usted. Pero usted decía que un líder también tiene que estar muy preparado y a veces podemos elegir a la persona que habla bonito o que habla más fuerte o que habla más tiempo, pero sin embargo las palabras a veces están, como decimos, vacías, escasas de realmente de posiciones, de ideas concretas y que puedan aportar mucho al desarrollo de las organizaciones. Y yo creo que también cuando somos parte de las organizaciones debemos de tener mucho cuidado en esto también, ¿verdad? De ver quiénes son las personas realmente a las que les estamos delegando, digo yo, ¿verdad? Porque tenemos que delegar algún tipo de liderazgo en el momento que delegamos la realización de algunas actividades o acciones. Entonces debemos de ser cuidadosos. La otra parte también es que desafortunadamente eso del caudillismo que hablaba mi coterráneo de Nicaragua, el tema de las personas que quieren centrar nada más en ellos, eso no solamente lo estamos viviendo en tipos de situaciones como las que estamos viviendo en Nicaragua ahorita, sino también es una oportunidad, vuelvo a repetirlo, de revisar a lo interno de las organizaciones, a lo interno de los grupos, de los clubes, para garantizar de que haya no sé, un código de ética que sea pertinente, que sea fuerte y sobre todo que contribuya a evitar este tipo de situaciones dentro de las organizaciones. Perdón, estaba muteada. Ahí veo que Gilbert le responde a María de alguna manera, sí, los liderazgos están en todas las profesiones, no solamente en los partidos, en la política. Y como de nuevo, cuando empecé en el material, uno lidera a veces en su propia familia o el liderazgo comienza desde uno mismo. Ahí, gracias Sergio por tus comentarios. Ahí veo al otro Sergio Reyes, si quieres, levantaste la mano, si quieres intervenir. Bueno, buenas noches a todos. Sí, creo que algo que me gustaría decir a mí es que, bueno, que a todos nos estamos trabajando sobre el liderazgo a partir de la oposición, y la mayoría creo que no tenemos medios económicos
grandes como para afrontar o tratar de cautivar por ese lado, digamos, gente y todo lo demás. Y bueno, trabajar sobre todo. O sea que creo que el liderazgo nuestro está fundamentalmente tiene que basarse en la capacidad de gestión y aprovechar las herramientas que tenemos y para eso ser un buen observador, para sacar provecho de las herramientas, ya sean aspecto de personas y los bienes escasos que podemos llegar a tener para darle un buen uso y potenciar eso. Entonces creo que por ahí, para ser un buen líder, también tenemos que tener la capacidad de observar y de saber qué es lo que tenemos. Sí, definitivamente para ser líder tenemos que desarrollar la capacidad de observar, el observar el contexto para poder tener una buena capacidad de análisis y comprensión de la realidad que queremos cambiar, observar al que está al lado para poder conducir mejor al equipo. Realmente te agradezco el comentario, pero con respecto al tema de los recursos que mencionaste, surge a veces un debate de que, digamos, sobre todo en los partidos, ¿no? Cuando quieren posicionarse, es que no tengo recursos para hacer campañas. Y ahí surge el debate, bueno, y las redes sociales son gratis. Y ahí surge, bueno, me posiciono en las redes, no, necesitas publicidad. Hay gente que es por ahí más creativa, entonces, si no, puedes convertirte en influencer si tenés un buen contenido, una buena cosa. Si te pones para ello, puedes ser influencer. ¿Qué opinan de ustedes con respecto a ser líderes en las redes sociales? Convertirse en influencer en las redes sociales, si eso sirve, si puede llegar a ser un recurso para ganar otro tipo de liderazgo, si el que moviliza en las redes sociales con muchos seguidores es realmente líder. Abro un poco a debate con esa pregunta. Bueno, para ¿Qué opinan mí, ustedes? ya que estoy en línea, digamos, sí, todo suma. Por eso decía que por ahí tener la capacidad de observar nos ayuda a eso, a que las pocas herramientas que disponemos, potenciarlas y sumar. Creo que todo suma. Y sobre todo en las redes sociales, por ahí, supongamos acá en mi provincia, en Catamarca, todos los medios de comunicación están cooptados por el oficialismo, porque ellos pagan la pauta publicitaria y todo, así que en los medios de comunicación masivos como diario, radio, televisión y todo, solo pasan las buenas, o sea, todas las noticias buenas, todo, pero uno para acceder a la información real tiene que ir a aquellas personas que se hicieron influencer hoy en día acá dentro de la provincia por tener canales periodísticos particulares en las redes sociales y eso. Y creo que es una muy buena herramienta el tema de las redes sociales y mucha gente acude a ellas por información hoy en día, por lo menos acá en la provincia. Gracias, Sergio. Ahí veo como tres manos. Paola, Paola, primero, ya que Paola estás ahí. Paola Martínez. Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Bueno, un placer poder hablar aquí con ustedes. Particularmente considero que sí, que hoy en día las redes sociales se han convertido una herramienta, incluso podría llamarse indispensable para muchos, para establecer un liderazgo, considerando sobre todo el contexto pandemia en el que nos encontramos. Yo creo que este fue el año en el que más activismo digital se hizo, de alguna manera se llegó, tuvo mayor alcance el liderazgo precisamente por el contexto en el que nos encontrábamos, porque tuvimos que buscar una manera alternativa para poder generar activismo, para poder ejercer un liderazgo entre nuestras comunidades.
Y bueno, yo particularmente considero que sí, las redes sociales manejadas de una manera adecuada, porque eso es importante, para manejar redes sociales se deben tener estrategias de contenido para que las mismas tengan buen alcance, para que estos contenidos tengan buen alcance. Entonces, bueno, particularmente considero que sí, que se han vuelto, y sobre todo en este contexto de COVID-19, una herramienta bastante importante para establecer un liderazgo. Gracias, Paola, por tu comentario. Yo creo que sí, de alguna manera se posicionan, por lo que he visto acá en Argentina, le dan mucha atención a quienes son influencers, quienes tienen seguidores en las redes sociales, hasta para elegirlos en las listas y posicionarlos en las listas para las elecciones. Pero después, y ahí hay una pregunta de Gilbert, ¿realmente logran posicionar, como movilizar a esas personas? Puedes tener 1000 o 2000 retweets o no sé cuántos me gusta, pero ¿realmente las movilizan o queda ahí en un retweet y la gente, digamos, hoy te dio un retweet y mañana, pero si vos convocás una manifestación o una acción concreta, te sigue, digamos, los retweets significan que después te van a seguir con una acción concreta? Ustedes... ahí Macarena decía como que hoy en día es como más un espectáculo. La política están ya como muy conectados y los influencers que lo considera como que no los convierte, la cantidad de seguidores los convierte realmente en líderes. Pero bueno, la política busca lo famoso, lo mediático, es parte como por eso eligen muchas veces los partidos políticos a quienes son famosos, un cocinero famoso, un periodista famoso, un jugador de fútbol. Eso es otro tipo de liderazgo, es bueno para la política, eso es otro debate. Pero ahí doy la palabra a Fausto, que tenía la mano levantada. Coincido con lo que dicen. Por ejemplo, también hay un punto importante en el contexto y en la comunidad en la que por ahí nos desarrollamos. Yo particularmente participo en un distrito que hay una gran heterogeneidad importante, hay una gran cantidad de personas adultas que se dificulta el poder tener llegada mediante redes sociales. Lo que sí creo que te da visibilidad y te da comunicación, pero respecto al liderazgo plenamente, ya esto es algo más personal por ahí, lo noto un poco cómo hacemos, al final del día los principales políticos no la manejan ellos mismos, la red, entonces cómo hacemos para diferenciarnos y cómo construimos liderazgo de manera espontánea, dado que hay tanto análisis detrás de lo que estamos subiendo a la red, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre lo que sube una persona y lo que sube otra? Cuando está todo por ahí seteado lo que una persona va a decir. Pero a hacer visibilidad y a poder hacerse visible en un contexto sin recursos, creo que es una herramienta muy interesante para poder explotar. De ahí a construir liderazgo, bueno, ahí no lo tengo muy en claro y tampoco tengo muy en claro el impacto cuando uno llama a la movilización o llama a poder desarrollar alguna actividad. A nosotros nos pasa que tenemos un montón de seguidores, pero cuando llamamos a la gente somos 20. Y bueno, es compleja la retroalimentación. Un me gusta no quiere decir una participación en la actividad. Pero bueno, nada, es muy interesante. Gracias, Fausto. Sí, he tenido esa misma experiencia de que 1000 retweets no significa que te sigan con algo concreto después la acción. Francisco Parrados, de Bolivia. Francisco, ¿quieres compartirnos algo? ¿Tienes la mano levantada? Sí, buenas noches, Micaela, buenas noches a todos y todas. Yo considero que el papel de las redes sociales son fundamentales para poder dar a conocer lo que un líder esté realizando o ¿no? Entonces, yo creo que es un brazo operativo constante, además que, como lo decía alguien, a veces como que los medios de comunicación solo dan información de los partidos oficialistas, digamos, ¿no? Entonces, las redes sociales es las que permite tener relación con la ciudadanía a
personas que no son del oficialismo. En Bolivia, por ejemplo, salen propagandas todo el tiempo de todo lo que hace el gobierno, pero obviamente no va a salir una propaganda de, por ejemplo, senadores o diputados opositores están reclamando tal cosa, ¿no? Eso es muy notorio, entonces para eso sí es muy importante las redes sociales. Además que considero que es una forma de también de trabajar de una manera informal el tema del gobierno abierto, ¿no? El tema de tener una interrelación constante de la ciudadanía con quienes toman decisiones. Ahora, evidentemente, lo que decía el anterior compañero es que a veces ni siquiera son las mismas autoridades las que manejan sus redes sociales. De seguro que sí, porque ahora se contratan equipos para que hagan eso, ¿no? Pero en realidad yo pienso que parte de la importancia de que sea uno mismo el que maneje constantemente o vea qué es lo que va a trabajar constantemente en sus redes sociales, es lo que va a hacer que pueda tener mejor impacto con la ciudadanía. Es que no puedes servir, o sea, no puede ser que tus redes sociales solo sirvan para subir tus fotos familiares y que la gente le dé like, ¿no? Sino que más bien tienes que utilizar estos mecanismos para que la gente se sienta constantemente identificando contigo, y esa identificación no solamente va a ser porque te ves bien o porque haces cosas divertidas, ¿no? Sí, porque para eso eres un influencer, como decía Micaela, sino más bien es un hecho de que generes los espacios para que la gente diga, ah, esta persona está pensando en nosotros, está preguntando esto, nos permite proponer una cosa, otra cosa, y esa relación constante y directa es la que hace un mejor trabajo, creo yo. Tengo varias manos levantadas, pero antes quería hacer un comentario. El tema de los medios de comunicación en distintos países, como comentaba, bueno, Venezuela, Nicaragua, bueno, recién hablabas de Bolivia, donde está dominado por el oficialismo, digamos, por quienes ostentan el poder en forma autoritaria. En el caso del compañero de Argentina, habla de una provincia en particular donde el caudillismo y el autoritarismo está dado a nivel subnacional. En ese distrito está claro que tienen el monopolio de los medios de comunicación, y las redes sociales contribuyen a hacer esa vía para visibilizar a los líderes, y en eso está claro, nadie pone en duda eso. Con respecto a si si lo manejan ellos mismos los políticos o no, yo ahí no sé si lo criticaría tanto, porque la verdad es que se supone que el equipo, el asesor, debe transmitir lo que el líder quiere transmitir. Entonces, en alguna manera está, no sé qué, no sé, los ciudadanos deben pensar, se ilusionan que lo hacen. Hablé con fulano, me respondió fulano, bueno, pero lo responde con el mensaje en sí, es el que quiere el líder, entonces no lo veo tan deshonesto aunque lo maneje otra persona. Y aunque sea alguien especializado. Se supone que ahí es el liderazgo de una persona, también es el liderazgo de un partido, el liderazgo de un equipo. Está dentro de lo que uno conoce que es la realidad, ¿no? de las redes sociales. Pero bueno, sí, ahora había dos personas que no los veo más, que levantaban las manos. El ser de Nicaragua. Sí, Eliezer de Nicaragua. Perfecto. Buenas tardes nuevamente. Hablando sobre las redes sociales y se pueden construir liderazgos desde allí, desde los llamados influencers. Creo que hay una especie es como una especie de espada de doble filo. Depende muchísimo de factores, ya tanto individuales como sociales, en el sentido de, por ejemplo, en individuales podemos hablar de la integridad, de la que hablábamos antes, de la coherencia, y en los sociales también importa cómo te conocieron, porque la definición de influencer es una persona que a través de las redes puede dar una opinión experta sobre X o Y materia. Y si alguien lo conocen haciendo música y de pronto de pronto esta persona quiere hacer activismo político, pues
la gente, generalmente la música tiende a unir a, no sé, a todas las visiones políticas. Y entonces le dice, y obviamente la persona cuando decide hacer activismo político, de alguna forma pues toma cierto bando, ¿ya? Y entonces empiezan las críticas, yo te conocí así, no pensé que eras de esta forma, y entonces yo te conocí haciendo música, que la música, que música y política no van de la mano y cosas así. Entonces tiende a ser un problema, pues, porque a alguien lo conocieron haciendo maquillaje, a alguien lo conocieron hablando de moda, a alguien lo conocieron hablando de arte, de cultura, y de pronto quiere hacer activismo político, tiende a ser contraproducente, puede perder seguidores, muchísimos la persona. Y, y bueno, y a nivel individual ya hablaba sobre la integridad, qué tan capacitada está la persona para hablar sobre X o Y tema. Y hablando de integridad, uno de los grandes problemas decía que las redes sociales son un arma de doble filo, porque es cierto, en el contexto que vivimos actualmente, sobre todo en los países que vivimos en dictaduras, para hacer la denuncia pública, la denuncia ciudadana, pero eh, siempre hay una cuestión de no credibilidad. ¿Cómo constatar que lo que dice fulano, que lo que dice sutano es cierto? ¿Ya? Entonces, incluso los medios se encuentran en los medios de comunicación, cuando hacen uso de las redes sociales, como fuentes de información, siempre se van a encontrar con ese problema, ¿ya? ¿Qué tan creíble es lo que está diciendo fulano, ¿ya? Los Ahí, casos, sí, sí, ajá. no, que ahí, digamos, es una cuestión de como ética y ahí empezamos con las fake news y ya nos vamos de tema, nos vamos de módulo. Sí, Digamos, sí. Y entonces, agregando un poco, no sé si se dieron cuenta y yo creo que sí se dieron cuenta, de lo que pasó en los montones de influencers en México que fueron pagados por un partido verde para que hicieran publicidad por el partido verde en plena veda electoral, cuando ya iban a elecciones. Y entonces, y se comprobó que les habían dado una cantidad, algunos de 10,000 pesos mexicanos y ciertas cantidades de dinero que les había facilitado el partido a cambio de que hicieran una publicidad pasiva que orientara la opinión de la gente a votar por el Partido Verde. Y al final, pues los influencers la regaron toda porque pues, de pasiva o de camuflada, la publicidad que le hacían al Partido Verde no tenía de nada. Entonces, eh, entre esa cuestión de credibilidad, qué tan confiable es lo que me está diciendo y quién me garantiza que no le está pagando X o Y partido, X o Y organización, X o Y persona para que hable a favor o en contra de tal propuesto de tal persona. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. gracias, Mari. ¿Levantaste la mano? ¿Comentario con respecto a eso? Hablando en el tema que nos convoca hoy, creo que las redes sociales han tomado una apuesta elemental en el liderazgo no solamente político, sino en otros aspectos también. Pero en el político quiero resaltar dos cosas importantes que he estado escuchando de otros compañeros. Eh, en lo positivo, nos ayuda a visibilizar un poquito desde un aspecto de líder la situación en la que está un país. Pero si lo negativo es que muchas veces lo que un líder quiere comunicar, muchas veces se queda en la nebulosa. ¿Por qué? Porque ya no se sabe con qué intención publicó. Yo voy a comentar el caso, yo soy funcionaria de la Gobernación de Central, de un ente político aquí de Paraguay, y mi jefe es concejal departamental de Pacarey. Él generalmente postea en sus redes sociales todo lo que realiza y todo lo que realiza tiene un impacto positivo. ¿Por qué? Porque le ayuda a las personas.
Pero muchas veces cuando hay una situación de ende político que pasó hace cuestión de días, él fue el más criticado. ¿Por qué? Porque lo que él hace repercute de manera negativa en el caso de una intervención que tuvo mi trabajo. Lo que quiero llegar a recordar es que la era política es importante para que un líder se comunique con la comunidad en general, pero también hay que ver de qué manera llega el mensaje a la gente que lo lee, porque ser un influencer no significa porque seas más conocido, sino porque tiene quizás ese dinamismo para poder llegar a esa cantidad de personas, porque tampoco es fácil ser influencer. Ser influencer requiere de mucho dinero, de mucho tiempo. Entonces, lo que yo más quiero también resaltar es, el líder utiliza la era digital es porque quizás sea el elemento más fácil que encuentra para comunicarse, pero yo me pongo a pensar cada vez que veo algo en las redes sociales, ¿cuál es la finalidad? No, está claro, ¿no? La ética en el uso de las comunicaciones y hace un rato cuando alguien hablaba, recordaba que yo siempre recomiendo, bueno, al liderar una organización como es Cultura Democrática, siempre recomiendo, bueno, no responder, sobre todo, no sé, te agreden, no responder con agresiones. El ser influencer, a veces mucha gente en las redes sociales se tienta a que, bueno, si respondes y generás polémica, eso es popular, entonces, si, digamos, y ganás seguidores, entonces ahí te vuelves como extremista, pero para un lado, y generás divisiones, ¿no? Digamos, pero hay gente que le gusta, ¿viste? Esa cosa sensacionalista y populista de ponerte uno a un lado o el otro, ¿verdad? Y agredir o ponerse, no sé cómo expresarlo, pero realmente hay que cuidar las palabras en la comunicación porque uno no sabe a quién puede herir con ciertas cuestiones y no responder rápidamente, ¿no? Entonces, en las redes sociales hay que ser muy, muy cuidadoso. Yo creo que hay como 4 manos levantadas. Voy a dar la palabra a Chamarría de Nicaragua, que hace un rato ya había visto la mano levantada, después la bajó, entonces no sé si se había arrepentido, pero ahí va. Te doy, si puedes hablar, si puedes intervenir. ¿Estás ahí? ¿Cómo estás? Sí, gracias. Buenas tardes. Ok, para aportar un poquito al debate, ¿verdad? Y viendo pues el caso de Nicaragua, que como nos ha pasado a nosotros durante más de 3 años de crisis sociopolítica, y pues hasta el día de hoy, ¿verdad? Las redes sociales se han convertido en una de las herramientas primordiales en contra de la dictadura. El activismo digital se ha disparado y nos ha ayudado mucho al llegar a la gente que queremos llegar, no solo a la población, sino también a personas de la comunidad internacional. Por ejemplo, los nicaragüenses hoy en día nos alegramos cuando una persona como, por dar nombres, ¿verdad? Como Laura Chinchilla, como Bianca Jagger, como algunos eurodiputados como Bausa, Berzain, etcétera, menciona a Nicaragua y habla sobre el tema de Nicaragua, sobre qué está pasando en Nicaragua. Y entonces nos alegramos porque vemos que pues no estamos olvidados y no estamos aislados. Y a pesar de que en este momento nosotros estamos impedidos completamente de tomar acciones de calle como protestas, como marchas, como piquetes, como plantones, etcétera. Entonces se ve que la comunidad internacional está viendo que nosotros estamos mal, que no estamos normal y pues que necesitamos ayuda. Ahora, el tema de liderazgo, yo creo que sí se puede formar liderazgo desde las redes sociales, porque pues, como lo acabo de decir, existe el activismo social y independientemente de la ocupación o profesión de las personas, yo creo que depende del contexto. Por ejemplo, en Nicaragua vimos un fenómeno que muchos periodistas se convirtieron en activistas y por eso muchos terminaron
secuestrados, expropiados, golpeados, etcétera, ¿verdad? Porque no se quedaron en su rol de informar, sino que se fueron un poquito más allá hacia el activismo político, investigación, denuncia, visualización pura y cruda de lo que estaba pasando. Entonces, pues les costó a muchos su libertad, ¿verdad? A otros lamentablemente les costó su vida. Entonces, independientemente, también hemos visto cantantes, también hemos visto personas de la farándula que dejaron, hicieron una pausa o acomodaron su vida y su día a día conjunto con el activismo político. Y entonces, y eso es bueno, porque en un momento como el que hemos pasado, ¿verdad? Países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, pues es bueno porque entre más gente mejor. Y qué más que la unidad del pueblo en todos los campos posibles, en todos los espacios posibles, que más que esa cohesión, ¿verdad? Para hacerle frente a dictaduras de esos niveles a los que nos hemos enfrentado. Entonces yo discutía muchas veces con algunos periodistas porque yo les señalaba, ¿por qué no decir dictadura? O sea, es dictadura, no gobierno. O ¿por qué no haces preguntas más incómodas, más ¿por qué no te presta más al debate, que los liderazgos visibles o mediáticos puedan contestar de una manera más clara que la gente, de lo que la gente quiere saber? Y muchos decían, es que nosotros somos periodistas, no activistas. No, O sea, claro. pero Sí, no, estamos en una está claro. No, situación. está claro. Sí. No, el punto, a ver, con respecto a esto y, digamos, gente que viene de otras profesiones y se involucra y se compromete en política, yo no la quise digamos, criticar, ni mucho menos, o en la política o en el activismo. Está perfecto porque son ciudadanos que se comprometen. Lo bueno es que, hablando de la responsabilidad dentro de las características que les decía antes de un líder, es que en el momento en que deciden involucrarse en política, es responsabilidad que si no vienen de una carrera política, si no vienen de haber estudiado carreras, digamos, como ciencia política, relaciones internacionales, no sé, abogacía o las más clásicas que le dan herramientas para contribuir a la sociedad, que se forme, ¿no? Digamos, formación de otro tipo, como para que en el momento de ejercer un liderazgo en el ámbito político, en el ámbito de activismo, es la realidad de esos países que viven dictaduras como la de Nicaragua, que al final los políticos son activistas de derechos humanos, o en Venezuela o en Cuba. Los políticos son políticos / como barra activistas de derechos humanos, porque tenés que defender el Estado de Derecho al mismo tiempo que luchar por tratar de participar en política, en una elección o demás, ¿no? Entonces, sin querer de criticar ese ámbito, yo en Cuba ya nosotros apoyamos como Cultura Democrática a muchos artistas que no vienen ni del activismo ni de la vida política y ejercen un liderazgo importantísimo en la sociedad porque son influencers, porque tienen, no sé, 10.000 seguidores, que eso en Cuba es muchísimo, porque las redes sociales y el acceso a internet es muy limitado. Y se aprovecha, digamos, ahora, porque son personas íntegras y porque son personas con valores, y eso lo transmiten músicos y demás, que lo transmiten a sus seguidores. Esos seguidores, y de alguna manera están siempre abogando por la libertad de expresión, etcétera. La gente lo sigue y al final esas personas se han convertido de forma natural en líderes. Y eso, por favor, quiero aclarar para que no nos confundamos, ¿no? Digamos, y que en este debate de influencer, usar las redes, en las redes sociales, etcétera, no quiero desmerecer a quienes son influencers en otros ámbitos y después ejercen en la vida política. Simplemente era el debate con respecto a si era al debate de si por ahí en las redes sociales un tweet, muchos retweets significan después movilización real, ¿no? Un compromiso real de esos seguidores.
No sé si hay alguien más, como quiero cerrar o pasar a otro tema, digamos, hay alguien más que con algo muy concreto, de quienes Sí, no yo hayan, puede ser 2 segunditos. cortito al pie, sí. Cortito al pie. Primero, el tema de ser influencer, la temática es abierta, o sea que un influencer en política se puede ser. Otra cosa, generalmente en los gobiernos autoritarios lo primero que hacen es restringir el tema del uso del Internet y todo para evitar la comunicación y demás. Creo que apunta por ese lado, de hecho. Supongamos un ejemplo, China. La eh, censura, está claro, la censura. Yo creo que acá Censura los total. nicaragüenses, los venezolanos, Y saben de eso, y en Bolivia entonces, creo que también. creo que es una herramienta muy fuerte en el tema de construir. Entonces, Ujú. creo que más allá de eso, no podemos decir que no es efectivamente una herramienta. Y otra cosa que desde el vamos, en el hecho de que se hacen un retweet y todo, eso ya demuestra una movilización social, no específicamente física, pero hay una cierta movilización dentro de las mismas redes sociales donde ya están brindando un apoyo. Ok. Hay otra cosa que muchas veces el compromiso físico se limita a las personas en participar, supongamos, en una movilización, pero el hecho de participar dentro de qué sé yo, de un retweet, están marcando un lineamiento, una orientación. Por lo tanto, creo que ya se puede denominar como una movilización, si bien no es física, pero intelectual. Gracias, Sergio. Tamara, de Bolivia, eh, no quiero dejar de... Buenas tardes, sí, algo muy puntual porque creo que los que me antecedieron lo dijeron todo y tienen toda la razón. Las redes sociales se han convertido en un canal principal en el mundo de comunicación, nos permite hacerlo de una forma espontánea, y si hablamos de presupuesto es más barato llegar a la gente. Pero yo quiero compartirles una experiencia. Como ustedes saben, el año pasado tuvimos 21 días de paros, de bloqueos, de movilizaciones por el régimen dictatorial que quería instaurarse en nuestro país, pero aquí actúan las redes sociales. Es increíble como los canales nacionales estaban censurados. Las redes sociales, todo el mundo esperaba, todos los bolivianos esperaban a que los líderes nacionales enviaran algo para que la masa, para que toda la población se pueda reunir en determinado lugar en los diferentes departamentos, se llama en Bolivia, de todo Bolivia. Pero, como todo, las redes sociales tienen su pro y su contra. La contra fue que el gobierno creó los famosos guerreros digitales que confundían la información en las mismas redes sociales y la gente estaba así loca, digamos, no sabía qué era cierto, qué no era, pero en fin, para mí las redes sociales nos permite llegar a la gente personalmente de forma espontánea y si somos candidatos de una manera más económica de poder llegar a cada ser humano y poder comunicar qué es lo que nosotros queremos expresar. Gracias, Tamara. Realmente, sí, el tema de las redes sociales es un tema y de hecho hay un módulo en comunicación y la ética en la comunicación, pero quería de alguna manera continuar con el tema de liderazgo, digamos, y llegar a el tema de la comunicación en el equipo. Es un desafío grande, pero es la gestión, el liderazgo y la comunicación, así como está el tema de las redes sociales, la comunicación, en la planificación y en el desarrollo de la madurez en los distintos niveles del equipo es fundamental. No sé si vieron el material, pero en esto de los distintos niveles de la consolidación del equipo, que si vieron como una etapa 1 de construcción, cuando las personas
no se conocen entre sí, no hay confianza, se necesita como apuntalar, como la construcción del equipo, uno va uniendo. Equipo, a mí me ha pasado en las organizaciones, dice, bueno, tú al final el punto común es, yo voy convocando de personas, de distintos grupos y formo un equipo nuevo, pero un equipo que entre ellos no se conocen, el punto común soy yo. Hay que, para la construcción del equipo se tienen que conocer entre ellos, ¿no? Y eso, la comunicación es clave, el generar espacios de dispersión, no solamente de trabajo, sino no solamente que todo sea cosas, sino el conocerse, ¿no? Parte de generar debates o que parte de la dinámica en el día a día de la gestión de lo que tengamos que hacer, haya una instancia de debate, de diálogo, donde se pueda conocer lo que opina el otro, la realidad del otro. Uno siempre al final termina poniendo ejemplos personales y entonces ahí uno da a conocer ciertos aspectos de la vida personal, o incluso hasta para excusarse, no puedo asistir a una reunión porque mi suegro está enfermo, porque no sé qué, digamos. Entonces ahí uno puede llegar a conocer la realidad del otro. Eso es súper importante. Hay un momento en el desarrollo del equipo donde puede generarse como lo que se llama tempestad. Comienzan a haber roces entre las personas, se enfrentan ideas, perspectivas, y el líder tiene que ser bisagra entre los distintos miembros, ¿no? Esto es como súper natural y eso no hay que asustarse. Los roces, uno mismo, a veces uno no mide las palabras, los gestos, las cosas, digamos. En esto de conocerse, es natural que surjan celos, malos entendidos, porque justamente la gente no se conoce, entonces la gente no se conoce, no entiende cuáles son las intenciones del otro, hay sospechas, bueno, entonces ese desconocimiento hasta que se consolida, es natural que así como se vaya consolidando y hay cosas positivas, me voy conociendo para bien, hay tempestades, surgen los roces. Esos roces ayudan a consolidar el equipo. Son inevitables y hasta perdonarse y el reconciliarse, digamos, ayudan hasta y superar esos obstáculos de comunicación, esos malos entendidos. Ya no va a haber, si uno lo logra canalizar bien, si lo logra identificar a tiempo esos malestares dentro del equipo, uno puede ya pasar a la otra instancia, que es en la tercera etapa que decía Paradiso, que es la normalización, donde la eficacia del equipo aumenta, donde puede llegar a ser un equipo más eficiente. Los otros niveles, hay otras clasificaciones donde ven en el material que es de equipo informado, equipo eficiente y equipo autogestionado. Bueno, uno ya se va acercando a un equipo eficiente o autogestionado cuando las personas ya se van conociendo, ya saben que, bueno, puedes confiar, cuando entre el líder tiene que coordinar distintas acciones y delega, entonces a veces pasa que uno delega en una persona que no la cumplió, en vez de enojarse y, bueno, tener que comprender por qué no lo cumplió, por qué no lo supo hacer, porque no tuvo las capacidades, no tuvo tiempo, o porque le pasó algo a nivel personal, que a veces pueden llegar a ser excusas, sonar a excusas, pero a veces la realidad personal te supera, porque, no sé, alguien se enfermó de tu familia, tuviste que atender a los hijos, o hay cuestiones personales, crisis personales que desde la visión humanista uno está obligado como líder a comprenderlo. Y entonces, en vez de priorizar los buenos resultados que tendremos que tener como políticos,
tenemos que priorizar a las personas del equipo. No, no, no. Yo no puedo enojar con alguien que, no, pero no llegó a los resultados, no cumplió con la tarea que tenía asignada. ¿No? Es que nuestra primera misión es nuestra primera responsabilidad es que el equipo esté bien. Entonces, nos tenemos que preocupar y en vez de enojarnos que no cumplió con una tarea determinada, es salir a ayudar, ¿no? Salir a ayudar si tuvo un problema o se frustró con algo, bueno, puedo hacer. Y el último nivel que decía Paraíso era el alto desempeño, ¿no? El ser como competente, autónomo. Bueno, eso se logra con buena comunicación. Y la buena comunicación, ustedes habrán visto los distintos niveles de desarrollo de plan estratégico. Y ahí yo creo que podríamos pasar, porque no me quiero repetir con el material, yo confío que todos hayan leído el material o si no lo leerán. Entonces no me quiero repetir ni detener mucho en eso, sino directamente pasar a compartirles el ejercicio. Un segundito. ¿Es esto? Acá, perdón. Que es la autoevaluación de la organización del equipo. Entonces, nos vamos a tomar como 10 minutos, son 8:10, 8:20. Yo quiero que cada uno responda mínimamente estas como dos consignas. Por un lado tienen, si tienen un plan, estos 3 puntos, si tienen un plan de trabajo mensual o trimestral, un plan de trabajo anual, y si tiene un plan estratégico es sí o no, o qué tan desarrollado, o qué tan informal, si está bajado sobre papel, si es que lo tenés en la cabeza, si lo han transmitido, si lo tenés en la cabeza, o si lo sabe todo el equipo. Entonces, en base a estas 3 preguntas, ir a este cuadrito de nivel 1, si el equipo está informado, si tienen reuniones de trabajo, si están bien distribuidas las tareas, si todos saben las fechas límites de esas tareas, si tienen los recursos asignados reales, recursos no solamente monetarios, sino recursos de capacidad. A veces asignar tarea significa también enseñarles cuáles son los pasos o asegurarnos que sepan cuáles son los pasos y que sepan cómo hacerlo. Y si no, auxiliarlos o conectarlos o armar mini equipos, subequipos como para que haya siempre alguien ahí que sepa cómo hacerlo, ¿no? Y guiar al resto que por ahí no tiene tanta experiencia o no tiene tantos conocimientos. Si están en el nivel 2, un equipo más eficiente, si se cumplen las metas de trabajo con las fechas acordadas o siempre hay un delay, y si hay siempre un delay es una demora con las fechas que se han acordado. Esto es porque por ahí se sobrecargó, si se sobrecargó a una persona y debería haberle delegado tal tarea que es mucha a varias personas y como en ese mini equipo de 2 o 3 sacar adelante, porque no era una tarea para una sola persona, sino varias. Poder evaluar eso, ¿no? O si se lo designé a alguien que no lo pudo hacer de nuevo por problemas personales o qué, si lo tuve en cuenta o no. En fin, si lo designé a alguien que es un estudiante y en plenas fechas de exámenes, evidentemente no lo va a poder cumplir. Si se lo designé a alguien que es madre de familia y digamos, los tiempos son más acotados porque tienen que ocuparse de la familia, etcétera, etcétera, y de los chicos, etcétera, entonces una tarea se lo tengo que dar con más anticipación. Y el nivel 3, si ya es autogestionado, si
cada uno utiliza como herramientas y tienen iniciativa propia. Ya al tener un plan, al conocer el plan a largo plazo y plan anual, ya toman la iniciativa de decir, bueno, yo ya sé que lo que tengo, no me tienen que estar diciendo todo el tiempo qué es lo que tengo que hacer, sino que ya hay muchos líderes dentro del equipo. Entonces, les doy, bueno, en realidad, entre darles las instrucciones ya son 8:15, entonces lo doy hasta y 25 para que lo hagan y después me comentan en unos minutos, me comentan cómo fue. ¿Les parece bien? Hagan este ejercicio individualmente. Sí, sí. Los tengo motivados ahorita, Mica, para que pudieras terminar. Perfecto. ¿Se ve el timer? Yo no lo veo porque estoy compartiendo pantalla. Ah, yo puse para compartirla simultáneamente. Bueno, no lo cancelo, así no molesta. Mica están haciendo preguntas en el chat. Sí, ahí estoy viendo dónde ingresamos todos los ejercicios. No, si tienen un papel y lápiz para hacerlo cada uno en forma individual, y la idea es que lo hagan, o sea, y que les sirva y después lo comentamos entre todos. Hay algunos que ya han puesto 1, 2, 3, como no, 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 entonces están en el horno. Que cada uno reflexione a nivel individual qué debería hacer y después me comenta.
¿Cómo vienes? Ya estamos, ¿no? Un minuto más. Ya. Ya, bueno, ¿alguien quiere compartir cómo le fue? ¿Cuáles son los desafíos a la hora de responder esas, esas preguntas? ¿Y por qué creen que no lo tienen? Ahí varias personas decían que que no tienen la planificación, no lo tienen a nivel global de partido, no lo tienen a nivel de equipo, no lo tienen, me imagino que cada uno en un partido por ahí es mucho, no sé, a nivel local. Dígame cuál es la experiencia, si tienen sí o no, si tienen una planificación, si la tienen compartida, si al final, porque es jerárquico el tipo de liderazgo en el partido, no lo comparten con todos los miembros, porque no se sociabiliza. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene cada uno? A ver si ahí veo ya varias manos levantadas. Eh, eh, Sergio Castiblanco, si lo quieres Buenas tardes compartir. nuevamente. Bueno, yo ponía no, ¿verdad? En las tres debido a que quiero decir que a nivel nacional sí nuestra organización tiene pues un plan, ¿verdad? Un plan de trabajo, pero más como lineamientos estratégicos de lo que pretendemos aportar pues a nuestro país. Sin embargo, a nivel de estructuras locales, como lo decías ahorita, todavía no hemos logrado consolidar el poder tener pues nuestros planes locales, ¿verdad? Entonces por eso yo ponía pues que no. Eh, con relación al tema de la información, creo que hemos hecho un esfuerzo, ¿verdad? Utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación por mantener al tanto a las personas que forman parte de la organización. Nuestra organización casi semanalmente está haciendo un análisis contextual y coyuntural de lo que pasa en nuestro país y lo que se está logrando a nivel internacional con relación a la situación que vivimos, ¿verdad? Que es compartido en los diferentes niveles, en los diferentes territorios. Entonces creo que ahí igual somos una organización que continuamente la toma de decisión a nivel nacional se está consensuando, se está consultando, ¿verdad? Por medio de diferentes mecanismos, a nivel de encuestas, a nivel de algunas consultas, a nivel de la realización de algunas asambleas de miembros, ¿verdad? Para poder tomar ese tipo de decisiones. Y más al tema de activismo, creo, ¿verdad? Porque en el tema de activismo creo que todavía necesitamos avanzar mucho más, ¿verdad? A nivel programático, pues, de tener, pues, acciones determinadas que contribuyan, pues, a lo que en este momento es el objetivo de la organización. Mica, estás muteada. Mutua, sí, me acabo de dar cuenta. Acaba de avisar, al menos Zoom, que estoy muteada. Gracias. ¿Quién más quiere? Hay algunos que me dejaron los comentarios en el chat, que no lo tenemos porque todo es muy informal, no se hacen reuniones, ni mucho menos planificaciones programadas.
Se suele hacer todo muy espontáneamente. El hecho, ¿cuántos de estos partidos hacen asamblea anual y, digamos, si tienen realmente hacen planificación doctrinaria, como encuentros doctrinarios o hacen... Generalmente los partidos, tradicionalmente los partidos se reunían una vez al año para hacer ese tipo de definiciones doctrinarias, la dirección del partido, etcétera, que la dirigencia se reunía al menos o con comisiones de trabajo. ¿Quiénes de los partidos ustedes acá lo tienen? En la coalición cívica lo hace cada tanto la dirigencia, al menos en la coyuntura, no sé si, porque una cosa es la planificación electoral o en la coyuntura y otra cosa es la planificación doctrinaria y de partido a nivel estratégico, de la dirección del partido. Ahí, Sergio. Levantaste la mano, pero no importa. Sí, no, no te puedes desmutear. Claro, no podía activar el micrófono. No, mira, nosotros en nuestro partido acá en la provincia, hace unos años veníamos también así, todo enquilombado, que no teníamos reuniones, pero hace 4 años más o menos tuvimos una reprogramación, digamos, dentro del partido y se instaló esto de tener reuniones periódicas o con cierta periodicidad y plantearnos metas. Y eso llevó a que el partido tenga un crecimiento dentro de la provincia, que se abran nuevos comités, puntos de encuentro y todo lo demás, así que esa organización le dio una buena movilización al partido y estas reuniones que se hacen periódicamente, informativas, y muchas veces para la unificación del discurso, que es algo muy importante dentro de los partidos, así que bueno, se hace periódicamente, se hace un seguimiento y la verdad que es muy fructífero. Buenísimo, Sergio, por compartir. Renato, veo que has levantado la mano. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, para hablar un poco de los 6 puntos que había. En mi caso, en mi ciudad y en la región que estamos, o sea, en el departamento, ahora recién estamos empezando a mover grupos de jóvenes en cada municipio y en el cual, o sea, del cual pudimos crear un grupo donde, o sea, que le llaman, que es nuestro equipo joven, que es donde tenemos en ese sentido, o sea, las 2 primeras partes que serían la parte de un equipo informado y un equipo eficiente en el sentido a las actividades que se van realizando. Y una primera parte de planificación mensual y hasta trimestral, podría decirte. A nivel nacional, sí me parece que como somos un partido chico todavía, hablo del partido, no estoy afiliado a ningún partido, pero sí trabajo activamente dentro del partido. Y me parece que sí podríamos implementar la parte de reuniones o involucramiento de los jóvenes en las reuniones a nivel nacional, tanto para actividades para poder elaborar un plan anual, un plan quinquenal, y que podamos ir desarrollando ya con el tiempo y no esperar a que hayan eventos políticos o elecciones o actividades electorales para que nos juntemos todos otra vez y empecemos a trabajar de nuevo. Y creo que
en base a todo esto, es algo que sí hablaría yo con nuestra directiva para proponer y buscar ese liderazgo que nos hace falta. Y aquí en la planificación y algo que has dicho, Renato, tiene que ver con cómo se refleja el liderazgo horizontal, ¿no? Si nosotros promovemos un liderazgo no tan jerárquico, sino que sea participativo, y ahora te doy la palabra a Gilbert, eso se refleja en cómo se hace la planificación. Si lo hace la directiva nada más, o si es participativo entre todos los miembros, los jóvenes, las mujeres. Parte de este programa tiene que ver con eso, ¿no? Digamos, con que haya mayor participación en la toma de decisiones y en la planificación estratégica de la dirección de hacia dónde vamos como partido, como movimiento, como ONG, como, digamos, si todos tienen algo que decir y pueden contribuir y si eso es tomado en cuenta. Si en las reuniones es el líder delegando y tú haces esto, esto y lo otro, o las personas pueden decir, bueno, yo quiero hacer esto, o proponen algo, yo puedo contribuir con esto, y digamos, si eso tenido en cuenta, o te mandan como soldado, ¿no? Digamos, mandan a los jóvenes a enviar, a repartir panfletos, o a las calles, o etcétera, o a hacer pintadas, y digamos, eso qué tan participativo es, digamos, y el tipo de liderazgo que hay en el partido. Ahora sí, Gilbert, te doy la palabra. Bueno, retocando los cursos de la Organización de Primera Justicia aquí en Venezuela, nosotros tendemos a hacer una mensual, ya sea a nivel municipal o a nivel regional. Y una vez al año nos tendemos a reunir para hacer una nacional. Nos reunimos distintos liderazgos de cada estado de Venezuela y de sus municipios. Tenemos talleres, por lo menos que sí de oratoria, sobre los principios del partido, en qué creemos, nuestras visiones. También aprovechamos allí para reunirnos y conocernos entre toda la organización juvenil a nivel nacional. Respecto a lo último que estaba consultando, no escuché lo primero que dijo, es que se me fue la señal, aquí donde digo la señal es un poquito fuerte. Entonces escuché lo último y no sé si entendí bien la pregunta, creo que era de si a los jóvenes los ven como unas personas capaces de hacer actividades, de tener un rol de liderazgo, o solo lo usan en un segundo plano que si para entregar panfletos. Bueno, exacto. La otra vez estaba escuchando la entrevista de Juan Guaidó y debo decir que lo último fue lo que me gustó, porque él dice que él empezó una política entregando panfletos. Me sacó una sonrisa porque yo empecé así, pero a medida que ingresé en la organización, vi que nos daban oportunidades de crecimiento educativo, por lo menos nos daban cursos, nos instruía. Y en nuestro partido, de menos que la gran mayoría tenemos una organización especial que es exclusivamente de los jóvenes. Ahí nos organizamos y montamos nuestras actividades propiamente, exclusivamente nosotros, y no dependemos de la directiva del partido. Así que como tal, en Primera Justicia sí tenemos gran margen para actuar como líder. Buenísimo, porque ahora, guarda que por ahí entregar panfletos puede llegar a ser el primer paso mientras te vas involucrando y demás, ¿no? Digamos, hasta que te vas capacitando, te vas involucrando. El tema es que no te quedes relegado eternamente en eso, o que no sea lo único que hagas, o que además de que, bueno, si es algo que puedo contribuir, pero además de entregar panfletos, tengo algo para decir y eso es tenido en cuenta, ¿no? Digamos, guarda que por ahí un buen líder hace todo, cuando te tienes que arremangar, y sobre todo cuando hay pocos recursos o hay pocas personas en un equipo, tienes que hacer lidiar con la prensa, escribir una carta, entregar panfletos, ir a la parte logística hasta la parte más institucional, y digamos, y no tiene nada de malo, ¿no? Digamos, entregar panfleto, pero eso, hago esta aclaración porque, bueno, puede ser el típico ejemplo que uno da cuando
bueno, a los jóvenes simplemente se les da entregar el panfleto y después no es tenido en cuenta. Se les puede hacer las dos cosas, se les puede delegar esa función al mismo tiempo que sí tenerlo en cuenta. Veo acá comentarios. Estoy en una organización y tenemos una asamblea cada mes. En consejo directivo nos reunimos 2 veces al mes aparte. Hay una aclaración, hay a veces que uno se pueda reunir y de nuevo que la información sea bidireccional, ¿no? Que sea informativa y que cada uno informe lo que puede, lo que haya hecho y que todos sean participativos, no unidireccional de nuevo de arriba hacia abajo, sino que sea participativo, horizontal, ¿no? Eso está bueno para que tengan en cuenta a la hora de las reuniones y todo, que todos puedan participar e informar o comentar, etc. Ahí Paula Martínez de Venezuela dice que está por ahí en primer nivel, un poco del segundo, puede pasar, o incluso un poco del tercero, por ahí algunos son parte del equipo es autogestionado, parte del equipo todavía están en este nivel, y eso es como líder te lo tienen que tener en cuenta, digamos, tales personas, los nuevos, o sea, obviamente en todo equipo hay gente que está hace años, y claro, y hace años ya está en un nivel autogestionado. Los voluntarios por ahí están en un primer nivel, y así, ¿no? Digamos, es el desafío de gestionar un equipo, de tener personas en los distintos niveles de la gestión o de madurez, ¿no? Del equipo. ¿Alguien más? ¿Quiere comentar algo? Yo tenía un último ejercicio, pero ya veo que se nos fue la hora, se fue rapidísimo. Yo dije 1 hora, 1 hora y media a lo sumo, y ya casi se nos van 2 horas. Pero se los dejo para que lo hagan en sus casas y que dejarles el ejercicio como tarea o para el hogar y que cada uno lo pueda hacer. Esto de la autoevaluación de la comunicación del equipo. ¿Qué canales usan? ¿Qué periodicidad de reuniones lo tienen, tanto grupales como individuales? Para dar el seguimiento a cada uno de los miembros del equipo, digamos, cuál es el clima que se genera en la comunicación, si surgen problemas, si es un problema motivacional, si hay conflictos, porque hay gente que es conflictiva y siempre hay mala onda en el equipo, eso tienen que tenerlo en cuenta, siempre hay alguien que echa para atrás, siempre hay alguien negativo que va a ver todo negro, entonces ténganlo en cuenta también para poder apaciguar. Todos los miembros tienen en claro cuáles son las metas, los tiempos, los recursos, eso siempre hay que como estar repitiéndolo. Yo eso es algo que fallo, digamos, a la hora, y eso por eso lo pongo acá como pregunta, porque es una autoevaluación constante que tengo como un reminder que hay que tener. Ahí hay que valerse de las herramientas, de un calendar, de Trello, y usar distintas herramientas porque cada uno adopta distintas modalidades, pero algunos que les gusta trabajar por WhatsApp, otros por email. A la hora de comunicarse, los canales de comunicación, lo pongo en el punto 1 porque es fundamental. Así que, dicho esto, dejo los últimos minutos que tenemos como para, si alguien tiene una pregunta final con respecto a al material, algo más que no hayan entendido, o algún último comentario. El micrófono es de ustedes. Hola, Mica, ¿puedo tomar la palabra? Sí, claro. ¿Qué tal? Gabriela de Paraguay te saluda.
Quería nada más aportar un poquito de una experiencia personal, ¿verdad? Acá en Romancito, en Paraguay, en la ciudad de Villa Ayes. Nosotros actualmente en mi equipo tenemos un movimiento que es de interés público político, que está trabajando activamente con muchos jóvenes y tratando de implementar políticas públicas que mejoren el nivel de vida de muchas personas, ¿verdad? Haciendo como una base de campaña también a la vez, porque varios de nuestros miembros son candidatos a concejal, ¿verdad? Por la ciudad. Entonces, lo que quisiera decirle por ahí a otros chicos que están en esta capacitación, que no se desmotiven por los recursos o porque tal vez mucha gente no le conozca. Yo creo que para llegarle a la sociedad o a la gente hay que innovar en este siglo. Entonces, creo que tenemos que utilizar un poco más de creatividad nada más para poder realmente transmitir el objetivo y la visión que tenemos como políticos. Y nada, Mica, muchísimas gracias. Muy buena exposición la de hoy. Oh, gracias, Gabriela. Y ha surgido el tema de los recursos varias veces y yo creo que el recurso más escaso es el del tiempo. El tiempo y los recursos humanos, las personas. Eso es lo más valioso, lo más valioso. Yo creo que, y bueno, y los Democracy Lab, nosotros tenemos como premio para los equipos que ganen en la competencia, son recursos son recursos humanos, es asesoramiento, es expertise, eso es valiosísimo. Con eso, después los recursos materiales vienen. Si tienes tiempo, tienes asesoramiento, tienes un buen equipo como de know-how, después los recursos se van a ir dando naturalmente, ¿no? Porque si tienes know-how, sabes cómo de hecho hacer fundraising. Y si tienes tiempo para hacerlo, a veces tienes el know-how, pero no tienes el tiempo. Entonces, si necesitas más personas que dispongan de tiempo y dispongan de know-how para poder desarrollar los recursos económicos. Pero esos son los principales recursos. Los primeros recursos que tienen personas y el tiempo. Así que con este mensaje, y eso es fundamental en la conducción de equipo, ¿no? Si ejercen un buen liderazgo, si son transparentes, si tienen una visión humanista de concentrarse en las personas, de preocuparse en las personas, si ejercen con responsabilidad, tratan de ejercer un liderazgo con el ejemplo, y un ejemplo, un liderazgo justo, transparente, siempre basado en la verdad, en la honestidad, y en la humildad, no en la soberbia, etc. Después vienen las cosas. Yo digo, a no desanimarse en la lucha por posicionarse como partido sobre todo en la competencia, ante quienes toman ventaja con corrupción, con mal uso de los recursos, haciendo trampa electoral y, digamos, mintiendo, etc. No desanimarse. Esos son caminos cortos que llevan, primero nos llevan a buen camino, pero después no son liderazgos fugaces. El buen liderazgo, aunque lleve más tiempo, es el liderazgo que en definitiva no tenemos que claudicar, ¿no? Es lo que va a realmente transformar nuestra sociedad, nuestros países de verdad. Así que, bueno, con esto los dejo, les agradezco el tiempo, les agradezco el comentario. Queda el foro para más. Yo cada tanto, si no les contesto, si dejan alguna pregunta, vi más comentarios que preguntas, así que si no les
respondo, ténganme paciencia, que yo voy al menos una vez por semana en los próximos meses voy a estar, 1 o 2 veces por semana voy a estar viendo el foro, así que dejen sus preguntas, les dejo los ejercicios para que los puedan hacer y bueno, y a disposición. Así que, bueno, ahí dicen no se olviden de la foto, así que me parece... Sí, si ponen la cámara a todos, vamos a ir tomando la foto. Me tenía que peinar para la foto. A veces cuando estén todos. A lindo verles las caras al menos un rato. Tranquila, Mica, ya tenés varias fotos y no estás peinada, entonces tranquila. Ya. Bueno, listo. Gracias, Ana Leymar. Ahí preguntaron cuándo dejar a la evaluación. Es una pregunta por ahí, quizás para... Ya la evaluación está subida en la plataforma. Ya está subida, sí, porque yo ya la entregué hace varias semanas. Así que bueno, a disposición y bueno, y a perseverar en la lucha. Así que en cada uno de sus países tenemos mucho por hacer. Buenas noches. Adiós. Luego. Gracias.